La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Este tiempo de descubrir es un tiempo para aquietarnos, reflexionar, interiorizar. Especialmente el tema de hoy lo centro al matrimonio. Así que sería bueno que ambos como cónyuges reflexionaran lo que hoy voy a compartir. Voy a hablar acerca de algunos pasos que necesitamos dar como matrimonios para renovar nuestra alianza matrimonial. Los pasos que voy a invitar a dar son fundamentales, necesarios para mantener la relación de forma dinámica, enriqueciendo la vida conyugal por ambas partes. Uno de los dilemas grandes que veo en muchos matrimonios es que fácilmente hoy en día se dan por vencidos ante las situaciones que han causado dolor, que han impactado negativamente en la relación. Pareciera como que no tomamos conciencia todavía de la importancia del valor que tiene el matrimonio. Entonces surge la pregunta, y a veces se lo he tenido que hacer en consejería a más de alguna pareja. ¿Y entonces para qué se casaron? ¿Se casaron para ofenderse? ¿Se casaron para maltratarse emocional, mental o físicamente? ¿Se casaron para agredirse, para hacer de la relación de ustedes una relación de infelices, de amargados? O sea, ¿cuál fue el sentido de casarse? ¿Cuál fue el sentido que les promovió unirse muchas veces en el sacramento del matrimonio? ¿Cuál fue las razones? Aunque usted esté en unión libre, ¿cuál es la razón de compartir la vida con esa persona? Hago estas preguntas porque a veces pareciera que las parejas no han logrado entender el valor, la riqueza del matrimonio. Pareciera como que están aturdidos, como que todavía no comprenden mucho el sentido de formar pareja, de ser un matrimonio. El matrimonio tiene que ser vivido desde un proceso constante de reconciliación, de restauración, tanto humano como espiritual. ¿Y por qué menciono que es un proceso constante de restauración? Porque en algún momento nos equivocamos, porque quizás manejamos mal nuestras emociones, porque todavía no hemos aprendido a ser tolerantes, pacientes o prudentes, porque aún manejo el sentido de imponer mi criterio y desvalorar el criterio de mi cónyuge. Entonces, es un proceso de reconciliación, de restauración. Luego también es necesario señalar de que estos aspectos para renovar el matrimonio se requiere en primer lugar apertura dialogal. Cuando no hay apertura dialogal, no hay entendimiento, por lo tanto, la relación entra en un caos. Si aparte de que no hay apertura dialogal, no hay esa apertura también al perdón, a un verdadero y sincero arrepentimiento, aún darme cuenta que lo que hice, lo que dije, mis acciones han causado un dolor tremendo en mi cónyuge. Si mantengo la indiferencia, pues entonces no se va a favorecer el renovar la relación. Y si a eso le agrego a aquellos que nos hemos casado por la iglesia y no todavía tenemos conciencia del valor de lo que significa el sacramento del matrimonio, entonces no me importa nada. Voy a dar a conocer algunos pasos que considero que son importantes para renovar nuestra alianza matrimonial. Quiero tomar como base el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10, un texto muy conocido quizás por muchos de nosotros, porque nos plantea la experiencia de las bodas de Caná, lo que para Juan es el primer milagro que hace Jesús. San Juan, el capítulo 2,
Versículo del 1 al 10 dice lo siguiente. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Versículo 5. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús, llenen las tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, llama el mayordomo al novio y le dice, todos sirven primero el vino nuevo y cuando ya están bebidos el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Palabra del Señor. Es hermoso. Es un milagro, sí, es un milagro. Pero ese milagro requirió intervención tanto de la Virgen María, de los propios novios, de los que llenaron las tinajas, los que fueron a traer agua al pozo para llenar las tinajas, eran 6 tinajas, cada tinaja más o menos de 100 litros. O sea, fue todo un proceso. Me gusta mucho cuando me toca trabajar, por ejemplo, retiros en comunidades de matrimonios, tomar este texto porque la palabra que acabo de utilizar es importante, proceso. ¿Tenía necesidad Jesús de decirle a la gente, llenen las tinajas? No. ¿Tenía la necesidad Jesús de las tinajas tuvieran agua? No. Bien, Jesucristo hubiera dicho, tinajas, llénense de vino, y se hubieran llenado. Pero hay una enseñanza muy hermosa en todo esto para el matrimonio. Es que el matrimonio se renueva, se fortalece, y voy a agregar, se llega a salvar cuando los dos cónyuges están convencidos que vale la pena seguir conviviendo como pareja, que vale la pena seguir aportando a la vida el uno del otro. Qué lástima cuando uno de los dos ya no quiere, cuando uno de los dos entra en un proceso totalmente negativo. Por eso es fundamental, en primer lugar, el consejo número 1 para el primer paso, mejor dicho, para renovar la alianza matrimonial es aprender a ver la realidad con esperanza. Aprender a ver la realidad con esperanza es darnos cuenta que tenemos que crear un clima de confianza, un clima que nos permita a ambos contribuir a mejorar y no a juzgarnos. La realidad de este matrimonio es que al principio comenzaron como una fiesta. Todo era alegría, todo era felicidad. Pero de pronto empezó un problema. De la alegría a la tristeza. Las vasijas estaban vacías. Había abundancia y ahora hay escasez. No todo lo podían hacer los novios, ni los invitados. Qué bueno que estos novios habían invitado a la Virgen María. Qué bueno que ahí estaba Jesús. Qué bueno es rodearse de personas como la Virgen María. Aquellas personas que te hacen ver y te dicen, ¿sabes qué? Ten cuidado con esa conducta. Mira, esa relación de amistad no te conviene. Mira, acuérdate de tu cónyuge. Piensa en tus hijos. María da la voz de alerta. No a grito abierto. Se acerca a Jesús y en esa intimidad de madre le dice, no tienen vino. Ver la realidad de un matrimonio hoy en día es saber, entender que tenemos que rodearnos de ese tipo de personas, de las personas que interceden por nosotros, de las personas que nos acompañan, de las personas que anhelan lo mejor para nuestro matrimonio, de las personas que no te van a dar un consejo de primas a primera, no.
de las personas como la Virgen María que intercedan ante el Señor, que nos ayudan a poner la mirada en Jesús, que nos hacen darnos cuenta que hay alguien que puede transformar la vida. Jesús es el que transforma el agua en vino. Pero para transformar esta agua en vino, tuvieron las personas que llenar las tinajas. ¿Qué significa llenar? Significa esfuerzo, significa paciencia, significa tolerancia, significa que ambos estaban involucrados en esto. Pensemos un poco en nosotros como matrimonio, imaginándonos 6 vasijas frente a nosotros. Por eso les recomiendo que esta reflexión sean capaces de meditarla en pareja, sin hablar. Tomen una hoja de papel y un lápiz y vayan anotando aquello que les llama la atención, para que luego ustedes tengan un diálogo profundo, como lo llaman en encuentro matrimonial. 6 tinajas. ¿Qué nombre le pondría usted a cada tinaja? Cada uno de ustedes, como pareja, como matrimonio. No tienen que ser las mismas tinajas, o sea, los mismos nombres, no. Cada quien interpretando la realidad. ¿Por qué? Porque para renovar la alianza matrimonial entonces tenemos que ver qué áreas o qué aspectos necesitan volver a la novedad del amor. La tinaja del amor, el mundo de la afectividad, quizás. La tinaja de la comunicación, la tinaja del respeto, la tinaja de la intimidad sexual, quizás. La tinaja de qué más, de la solidaridad o generosidad, la tinaja de la comprensión, de la vida compartida, no sé, se me ocurren esos nombres para cada tinaja. Y luego pensar un poco, viendo esa realidad con esperanza, ¿qué vamos a hacer? Según el Evangelio, tenemos 2 caminos. O las tinajas se quedan vacías, o empezamos a llenarlas. ¿Y cómo llenar las tinajas? Con esperanza, con actitud positiva, con apertura, con interés, con ese anhelo grande de fortalecer, de renovar, de salvar la relación. Siempre manifiesto que hay una teoría que dice que para renovar, para fortalecer, para vitalizar una relación matrimonial, se necesita de los dos. Para destruirla, debilitarla, basta con uno. Por eso el matrimonio es un desafío. Porque para renovar esta alianza matrimonial, viendo la realidad con esperanza, necesitamos por lo menos 3 cosas. Número 1, ver un poco la historia de nuestro matrimonio. Ver un poco la historia de nuestro matrimonio es sentarnos los dos a conversar sobre lo que yo le llamo la historia de la crisis. O sea, ¿por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué estamos como estamos? Utilizo el término crisis donde quizás en algunos matrimonios no hay crisis, pero ¿cómo estamos? ¿En qué crees tú que podemos mejorar? Segundo lugar, las expectativas de cada uno. ¿Qué espero yo de esta relación? ¿Qué expectativas tengo de nuestro matrimonio? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Cuáles son las tuyas? Para luego hablar de nuestras aspiraciones. Esto es clave, esto es importante. Y luego también hay que tomar en cuenta que como pareja necesitamos normas. La manera como nos vamos a relacionar. ¿Por qué? Porque estamos viendo la realidad. Estamos viendo que hay vasijas vacías. Estamos viendo que otras vasijas están más llenas que otras. Entonces, ¿cómo vamos a llenar las vasijas? Para eso se requieren normas, un plan estratégico. ¿Cómo va a ser nuestra convivencia? ¿Cómo vamos a vitalizar nuestra relación? Entonces, es clave y fundamental. Miren, les voy a sugerir un ejercicio, ya que para renovar la alianza matrimonial no solamente hay que conversar, hay que trabajar. Un ejercicio sencillo. Primero, escriba cada uno de ustedes por separado los momentos que considera usted
de mayor felicidad que ha vivido al lado de su cónyuge. Los momentos de mayor felicidad, el nacimiento de los hijos, la luna de miel, el último viaje, una salida, no sé qué. Los momentos que le han causado a usted mayor felicidad, mayor alegría, mayor contentamiento. Luego también otra lista de los momentos mayores de pruebas vividas, los momentos más duros, más difíciles que usted ha vivido al lado de su cónyuge. También hago otra lista. Luego también verificar un poco cómo se siente usted actualmente en relación a su cónyuge. Haga una lista de sus sentimientos hacia su cónyuge. ¿Cómo me siento yo? O conteste esa pregunta. ¿Cómo me siento yo actualmente en relación a mi cónyuge? Luego, después de haber escrito estos 3 aspectos, lo comparten sin interrumpirse, sin cuestionar al otro, simplemente escuchándose, simplemente poniendo atención a su pareja, a su cónyuge. Eso es importante. Entonces, lo primero es, si queremos renovar nuestra relación, mirar la realidad con esperanza. Nada de negatividad, nada de estar hablando de divorcio y todo eso, no es el momento. Luego, el segundo aspecto para renovar, el segundo paso para renovar, es recordar el primer amor. ¿Qué quiero decir con esto? El libro de Apocalipsis, no el último libro de la Biblia, habla acerca de esto. El capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 4 por ahí, cuando dice, conozco tus esfuerzos, tus luchas y todo, pero tengo algo en contra tuya, que has perdido el primer amor. O sea, cuando hablo de recobrar el primer amor, es invitarles a ustedes a redescubrir las raíces de su matrimonio. Redescubrir las raíces de su matrimonio, recordar esos primeros años de vida matrimonial, recordar esa etapa de enamoramiento, esos momentos felices, maravillosos del noviazgo, cómo se conocieron ustedes, cómo empezó a crecer la relación de ustedes, qué les llevó a dar el paso de unirse, ya sea por la iglesia, que sería lo ideal, o ya sea en unión libre, y que si no tienen ningún obstáculo para casarse por la iglesia, deberían de casarse por la iglesia. No se trata de vivir viendo solo el pasado, no, sino descubrir que aquello que un día les hizo funcionar, que aquello que un día les inspiró, que aquello que un día alimentó el amor, puede recobrarse en la medida que los dos toman conciencia. Puede recobrarse en la medida que los dos toman ese sentido de establecer una prioridad. Algunas personas no logran entender el siguiente, el fundamento para que funcione un matrimonio. Para que funcione un matrimonio, tienes primero que colocar, primero tu cónyuge, segundo tu cónyuge, tercero tu cónyuge, cuarto el resto de la humanidad. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Si quieres renovar tu matrimonio, tu cónyuge tiene que ser tu prioridad. Sí, tu cónyuge tiene que ser tu prioridad. Tienes que volver a enamorarla o a enamorarlo. Tienes que volver a enriquecer la relación. Tiene que volverte una persona amable, simpática, tolerante, prudente, creativa. Por eso es hermoso ver cuando hay ejercicios muy lindos. Por ejemplo, ustedes pueden hacer algo. No sé si ustedes tienen un álbum de fotos, de fotografías. Por ejemplo, ponerse a ver las fotografías y platicar un poco. Quizás hay más de alguna foto en el noviazgo. Quizás hay fotos de la boda de ustedes, del nacimiento de los hijos. O sea, ver esos momentos reflejados en una foto y luego compartir. Compartir lo que recuerdas, el recuerdo que te trae esa foto o cómo te sientes actualmente al ver esa foto. ¿Cómo te sientes? O sea, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque para recobrar la relación es importante gestar una apertura de nuestra voluntad, una apertura en este sentido. Es como que te sientes frente a tu esposo, a tu esposa, y respondas la siguiente pregunta: ¿qué admiro de mi cónyuge? Y viéndole a él, viéndole a ella, le digas: yo lo que admiro de ti es esto, 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 esto y esto. Eso es importante. Luego,
También otra pregunta es, ¿qué valores sostienen nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que ha sostenido nuestro matrimonio hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que lo ha sostenido? Entonces, entrar en un proceso de conversación, de diálogo, es importante. No les estoy invitando a pelear, sino a verificar ese sentido. Por eso es importante entender que toda crisis, todo momento adverso puede convertirse en una oportunidad para replantear conductas, una oportunidad para hacer un examen serio de conciencia, una oportunidad para darme cuenta qué tan maravillosa es esta persona a mi lado. Pero insisto, de esto depende mucho de la actitud que tengamos. El tercer aspecto para renovar, el tercer paso para renovar nuestra alianza es aprender a perdonar para sanar las heridas. Sí, no estoy hablando que el perdón es sencillo, es simple, no. Pero el perdón es el primer paso. El pedir perdón o el dar el perdón desde un sentido real, verdadero, donde identificamos sentimientos. Es importante esto. El comenzar el camino del perdón implica sinceridad, implica arrepentimiento de aquel que ha hecho el daño, implica un sincero arrepentimiento, implica dar el paso de reparar lo mal hecho, de renovar la relación, pero de una actitud de humildad, no de prepotencia. Revelar el arrepentimiento de forma sincera, no manipular al cónyuge. Para poder perdonar y sanar las heridas, asumir el compromiso de reparar lo mal hecho. Reparar, y eso implica tiempo, eso implica disponibilidad, eso implica interés. Es como si quieres reparar lo mal hecho en tu matrimonio, tienes que volverte un cónyuge creíble, un cónyuge respetuoso, abierto al diálogo, afectuoso, una persona que hace un replanteamiento de su conducta, que levanta la mano y pide ayuda, que busca ayuda. O sea, todo esto es importante. Entonces, perdonar no significa justificar el daño, ni pretender que porque perdoné lo olvido, no. Es todo un trabajo, primero en primera persona y luego hacia el otro. Entonces, ahí revelas qué tan prioritario, qué tan importante es la relación para tu persona. Y por último, hay que trabajar en reconstruir la comunicación, aprender a escuchar más que hablar. Hay que saber entender que el cónyuge tiene necesidad de comunicarse con nosotros, tiene necesidad de expresar lo que piensa y siente. Estos 4 pasos que he compartido hoy les servirán a ustedes si quieren renovar su matrimonio, llévenlo a la práctica. Hagan una lista de aquello en lo cual tú consideras que te has equivocado. Y luego frente a tu cónyuge, expresa, comparte esa lista y al final pide perdón. Ruego al Señor que les ilumine, que les guíe, que les inspire, para que su relación matrimonial se renueve, para que ese primer amor se desarrolle más en sus vidas. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.